Hay historias que lo cambian todo. Relatos que han moldeado civilizaciones enteras, que han inspirado arte y que nos han dado palabras para conceptos como el bien, el mal, la naturaleza humana. Y hoy vamos a meternos de lleno en el origen de mucho de eso, el capítulo 3 del Génesis. Es un relato súper denso sobre la inocencia, una tentación muy pero muy calculada y claro, las consecuencias que marcaron un antes y un después para la humanidad. Y lo increíble de todo esto es que el drama entero, toda la caída, arranca con una sola conversación, un diálogo que, como vamos a ver, desata una reacción en cadena con unas repercusiones monumentales. La pregunta que nos va a guiar en este análisis es justamente esa. ¿Cómo es posible que una simple conversación pudiera de verdad cambiar el destino de todos? Para entender bien esta historia, la vamos a dividir en 5 actos clave. Primero, vamos a poner el escenario con un jardín y una regla. Después, veremos una manipulación de primer nivel en la astucia de la serpiente. Luego, sentiremos toda la tensión en el fruto y el despertar. Veremos cómo todo se rompe en la confrontación y finalmente afrontaremos el resultado en sentencia y expulsión. Así que, empecemos este viaje. Bueno, arranquemos con el primer acto. El escenario pues es el jardín del Edén, un paraíso literalmente. Ahí tenemos a Adán y a Eva viviendo en total armonía. Pero ojo, que el texto nos presenta de inmediato a un tercer personaje, uno que se define por una sola cualidad, la serpiente, que es descrita como astuta más que todos los animales. Con esa palabrita, astuta, ya se siembra la semilla de la tensión que está por venir. Imagínense esto por un momento. Un lugar de libertad absoluta, de abundancia, donde solo existe una única prohibición. Una sola regla que se convierte en el centro de todo, el eje sobre el que va a girar toda la historia. Podían tenerlo todo, salvo una cosa. Y esta es la regla, así de específica, centrada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La orden de Dios fue súper directa. No comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. La consecuencia no era una nimiedad, no. Era la muerte. Un mandato clarísimo con una advertencia tremenda. Y ahora sí, pasamos al segundo acto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo, absolutamente todo, gira en torno a esa conversación que inicia la serpiente con Eva. Y no es un ataque directo, para nada. Es una movida de ajedrez, una aproximación súper estratégica, diseñada para sembrar la duda y debilitar la autoridad de esa regla original. A ver, fijémonos bien en la genialidad y la malicia de esta pregunta. La serpiente no está pidiendo información, está sembrando cizaña. Noten la técnica. Exagera, distorsiona la orden. Dios había dicho, no coman de un árbol, pero la serpiente lo voltea para que suene como una prohibición total. ¿Así que no pueden comer de ningún árbol? Es una táctica clásica, ¿no? Hacer que la regla parezca injusta, opresiva. Eva intenta corregirla, ¿no? Le repite la advertencia de Dios. Y es justo ahí cuando la serpiente lanza su golpe maestro. Como vemos aquí, es una contradicción frontal, absoluta. Donde Dios advierte de la muerte, la serpiente lo niega de forma categórica. No, moriréis. Le quita todo el peso a la consecuencia. Pero no se queda ahí. No solo niega el castigo, le ofrece una recompensa increíblemente tentadora. Y este es el punto clave. La promesa de ir más allá. La oferta no es solo sobrevivir, es evolucionar, es alcanzar un estatus casi divino, tener el conocimiento que hasta ese momento le pertenecía solo a Dios. Es una promesa de poder, de autonomía, de sabiduría. ¿Quién se resiste a eso? Y con esa promesa resonando en el aire, llegamos al tercer acto. Este es el clímax, el punto de quiebre. La decisión está tomada, la acción se consuma y las consecuencias, como veremos, son inmediatas y lo cambian todo. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Es fascinante cómo el texto nos detalla el proceso mental de Eva. No fue un impulso, ¿eh? Primero, lo evalúa desde lo práctico. Era bueno para comer. Segundo, desde lo estético. Era agradable a los ojos. Y tercero, el gancho intelectual. Era deseable para alcanzar la sabiduría. Solo después de ese análisis actúa. Toma el fruto, come y luego lo comparte con Adán, quien, según el texto, estaba con ella y comió, sin más. Y el efecto es, ¡puf!, instantáneo. La promesa de la serpiente se cumple, sí, pero con un giro que no esperaban. Fueron abiertos los ojos de ambos, pero lo primero que ven no es un poder divino, es su propia vulnerabilidad. Se dan cuenta de que están desnudos. La inocencia se acaba de romper. Y su primera reacción es cubrirse, coser hojas.
Es el nacimiento de la autoconciencia y de la vergüenza. Bueno, pasamos al cuarto acto, la confrontación. Era inevitable. El ambiente del jardín ya no es el mismo. Oyen la voz de Dios y, por primera vez, en lugar de ir a su encuentro, se esconden. Donde había comunión, ahora hay miedo. La respuesta de Adán es, wow, súper reveladora. Noten que no dice de frente, desobedecí. No, se enfoca en la consecuencia emocional. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que la palabra miedo aparece y queda ligada para siempre a la culpa y a la vergüenza. Y aquí lo tenemos. Ante la pregunta directa de Dios, vemos la primera vez que alguien le echa la culpa a otro. Adán no solo culpa a la mujer. Si escuchamos bien, su frase parece culpar indirectamente al propio Dios. La mujer que tú me diste. Qué manera de desviar la responsabilidad de su propia decisión. Y la cadena de culpa sigue. Cuando Dios le pregunta a Eva, ella hace exactamente lo mismo. Señala a la serpiente como la culpable original. La serpiente me engañó y comí. Nadie, absolutamente nadie, asume su parte. Es una cascada de acusaciones que define la nueva y rota dinámica entre ellos. Y con esto llegamos al quinto y último acto, el momento del juicio. Se acabaron las excusas. Dios pronuncia una sentencia para cada uno, y estas sentencias no solo castigan, sino que van a redefinir la existencia misma de todos los involucrados. Su nueva realidad está a punto de ser dictada. Y estas sentencias son bien específicas. A ver, para la serpiente es maldecida, tendrá que arrastrarse y habrá una enemistad para siempre con los humanos. Para la mujer, el dolor se multiplicará en el parto y la dinámica de poder en su relación con el hombre cambia por completo. Y para el hombre, la tierra misma queda maldecida por su culpa. El trabajo se convertirá en una lucha y su destino final será volver al polvo. Es súper interesante que justo después de la sentencia, en medio de todo este caos, ocurre un acto de nombramiento. Adán llama a su mujer Eva, que el texto nos dice que significa madre de todos los vivientes. O sea, a pesar de la sentencia de muerte y dificultad, hay una pequeña mirada hacia el futuro, un reconocimiento de su papel clave para que la vida continúe. La historia termina con una serie de actos finales, cada uno con un simbolismo muy fuerte. Primero, un último gesto de provisión. Dios les hace túnicas de piel. Pero luego viene el veredicto final. Para evitar que coman también del árbol de la vida y se queden atrapados en ese estado caído para siempre, la única opción es la expulsión. Son desterrados del Edén y el camino de regreso queda sellado. Para siempre. Porque rubines y una espada de fuego. La puerta del paraíso, pues, se cierra. Y así termina el relato. Pero su eco, su influencia, apenas comienza. Y la pregunta que nos queda flotando es, ¿qué arquetipos nacieron aquí? Piénsenlo. La figura del tentador, la pérdida dolorosa de la inocencia, el instinto de culpar a otros, el exilio como castigo. ¿Cuántas de nuestras historias, desde películas hasta libros, no repiten estos mismos patrones una y otra vez? Este capítulo no es solo el final de una vida en un jardín, es, de alguna manera, el ADN de muchísimas de las narrativas que siguen definiendo nuestra cultura, y quizás a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este análisis.